Estamos listos por ahí. Bueno, iniciamos nuestra novena clase, noveno encuentro en Ven y Ve. Quisiera preguntarles qué les ha parecido, si han podido ver un poco el material que les he estado compartiendo por ahí el podcast. Hoy compartí un video muy interesante sobre el tema del apocalipsis y qué expectativa tenemos sobre el apocalipsis. ¿Cómo les ha ido? Sí, yo estaba, bueno, justamente ahora estaba viendo el otro video que yo al final ya prácticamente reinicié el cerebro, reinicié todo, porque estaba totalmente en otra sintonía con esos asuntos del apocalipsis. Ok. Sí, Luis, Hola, hola, bendiciones. Estamos yo y mi esposo juntos. Eh, ahí se Verás que, mete como un feedback. ok, ahora sí ya, ahora sí. Sí, adelante. Ok. De hecho, ahora comentaba con May que nosotros habíamos recibido cursos hace años de esto, de Apocalipsis y todo el asunto, ¿verdad? Y todos son misterios místicos, aunque ya lo hemos ido estudiando en otras ocasiones este mismo curso, y uno pues como que se centra un poquito en el asunto. Nada más que esta vez ese video que se mandó estuvo muy bonito, en realidad que muy vacilón también, pero en realidad se cae todo lo místico y a veces uno quiere, no sé, como que quiere entender letra a letra Apocalipsis y quiere saber cosas que en realidad no son importantes. Y al final lo que uno dice, no, es un libro muy bonito, hay que estudiarlo y listo, o sea, es esperar el día que, que venga Jesús y que ya las cosas allá vamos a tener y vamos a verlas con nuestros propios ojos. Entonces es vacilón, en realidad estos cursos son buenos porque se cae toda esa parte mística que tenemos como angélicos, que a veces que esos colores, que nombres, nos ponen a veces a pensar y el man me gustó con lo que dijo, o sea, le puede hallar lógica a lo que decía. Y a veces uno se pone a pensar más de lo que debería pensar, ¿verdad? De hecho, pues tiene un texto que el día que me lo puso muy bonito, se me olvidó dónde está, no importa saberla, no importa, o sea, en el momento, algún día se sabrá todo lo que es todo esto. Sí, gracias, Luisito. ¿Alguien más que tiene Rey? Sí, señor. Eh, Buenas noches. No, como decía Luisito, pues ya uno ha estudiado un poco, ¿verdad? El libro en general, pero que va siempre hay cosas que a veces uno tal vez las pasa por alto, ¿verdad? Yo recuerdo que el Apocalipsis desde niño ya nos lo enseñaron muchas personas, ¿verdad? En la misma iglesia o en la misma familia, de una forma totalmente diferente. Para contar una historia, digamos, yo conozco personas que, qué sé yo, van a comprar una camisa o un par de zapatos y, y lo ven y Dios guarde tenga el 666 porque no lo compran, ¿verdad? O se van como al extremo hasta en cosas como esas, ya porque que por lo que les han enseñado piensan que, no sé, y piensan de esa forma apocalíptica, ¿verdad? Y en realidad es otro, es otra situación completamente diferente. Pero oye, quizá que no sé si será el único, pero a muchos, por muchos años, nos han explicado cosas totalmente pues fuera del contexto de la realidad. Sí, sí, sí. Gracias, Rey. Sí, yo quería agregar que, como dicen ellos, ¿verdad? Que nos han vendido, nos han metido ideas, ¿verdad? Que han sido más por lo que hemos escuchado que por lo que hemos tratado de acercarnos a la palabra, de que es con todo ese simbolismo lo que genera es como temor, ¿verdad? Y yo estaba escuchando el podcast, me pareció sumamente interesante entender de dónde viene, ¿verdad?
y que al inicio dice que era una carta con lenguaje profético y también con lenguaje apocalíptico. Entonces, de esa manera uno lo entiende mejor, pero al final el mensaje principal del libro es lo más hermoso que puede tener un cristiano, es la esperanza de que Cristo va a venir y la certeza de que Cristo venció, ¿verdad? Entonces, yo creo que tal vez por eso ha sido un libro tabú, tal vez porque no, no, no conviene mucho de alguna forma, ¿verdad? Que comprendamos eso y hay distracciones, ¿verdad? Eh, para que no tengamos esa convicción y esa certeza en nuestro corazón. Entonces, pues qué bonito descubrirlo y sobre todo, cada vez afianzar más nuestra fe y saber que así es y así será, ¿verdad? Lo que ahí dice se cumplirá. Venga, así es. Bueno, doña Yami, adelante. Buenas noches, buenas noches. Sí, estoy de acuerdo con lo que dicen los hermanos y lo que ha dicho Merlin. Para mí, yo lo escuché en la mañana y fue un libro que me llenó mucho todo lo que escuché y cosas que en realidad ni siquiera las había leído nunca, ni nunca las había escuchado, la explicación ni nada. En este podcast lo escuché y quedé maravillada, me encantó, o sea, se me hizo una imagen bonita, es un versículo más muy bonito, porque todos son muy bonitos, pero hay unos que uno como que se identifica, ¿verdad? Y ese estuvo muy bonito, lo escuché todo en la mañana cuando el amanecer es fresco, es, son nuevas sus misericordias, ¿verdad? Amén, Son amén. todo muy bonito. Muchas gracias por esos podcasts que mandan, muy bonitos. Bueno, muy bien. Muchas gracias por sus comentarios. Y vamos a ver. Ah, sí, adelante. Solamente para algo que se me viene ahorita. Bueno, no sé quién tuvo la posibilidad de leer un poquito Apocalipsis. Yo tenía la mitad y hoy, después que vi lo que se envió, leí la otra mitad y ya uno lo lee diferente. Ya uno lee esas letras totalmente con otra perspectiva y eso es muy interesante. Digamos, ya uno, no sé, cambia. Porque estuvo muy el podcast, pero también a la hora de leerlo, ya uno lee con una mentalidad diferente. Entonces, al final, esa mitad que leí hoy fue interesante, lo vi diferente. Entonces, estuvo bueno. Muy de acuerdo con todo. Para resumir. Gracias, May. Gracias, Lucito. Sí, justamente es parte del objetivo, digamos, del curso. Y vamos a ver, no es quitarle jamás ni nunca lo espiritual o lo de alguna forma, hay cosas místicas, sí, no es quitarle eso. Tampoco es decir que es algo demasiado natural, ¿no? Sino es que la intención es que podamos acercarnos al texto con la naturalidad que ahora, pues muchos de ustedes están diciendo, ¿verdad? Que a la hora de acercarme a la lectura, lo puedo ver con otros ojos, entendiendo, y ahorita vamos a ver un poquito eso, eh, la estructura del libro y que tiene diferentes géneros literarios. Por eso aparecen monstruos con cabezas y cosas un poco fantásticas. Sin embargo, parte de lo que lo que quise plasmar en el contenido que armamos de podcast y me gustó mucho ese video de Lucas Magnin, eh, es que nos da estructura, nos enseña eh, a qué pertenece cada cosa. Entonces, cuando nos acercamos al texto y, por ejemplo, vemos que cayó una estrella y fue algo fantástico o suceden cosas sobrenaturales,
pues entender que eso pertenece a un tipo de lenguaje, que ahorita vamos a ver un poquito con más detalle, pero que se llama del género apocalíptica, ¿verdad? Que es era una forma de escribir de la época. Por eso, al llegar a este punto, tal vez tenemos una mayor comprensión de por qué hemos venido hablando de géneros literarios. ¿Recuerdan? Cuando empezamos a hablar desde el Génesis, que hablábamos de que era una, una narrativa, nos iban contando la historia y a través de la historia, la palabra de Dios se va desarrollando y era la forma en que los hebreos de esa época entendían mejor las cosas, pero también hay poesía, como ya vimos, pero también hay cartas, y no es lo mismo leer una carta o interpretar una carta que es tan palabra de Dios a como es una poesía, a como es la apocalíptica, pero entendiendo que la apocalíptica justamente tiene ciertas reglas de interpretación. Es como que tomemos, por ejemplo, una película y empecemos a ver la película, no sé, de un superhéroe que vuela y lo comparemos con una serie de la vida cotidiana, por ejemplo, como el Chavo. O sea, son cosas totalmente diferentes y vamos a entender que en la serie donde el héroe vuela, pues vuela porque tiene poderes, pero es en ese contexto, en ese tipo de película, versus una serie que habla de la cotidianidad desde la comedia. Que el héroe que vuela puede representar una verdad, trayendo lo espiritual, digamos, es un héroe que defiende el bien, que ataca el mal, pues hay una verdad espiritual ahí y, y la comedia de alguna forma, a través de su género, que es comedia, también puede estar representando verdades de la cotidianidad. Entonces no podemos comparar, por ejemplo, tratar de entender cuando aparece en en el género narrativo, está contando los 10 mandamientos y nos dice que no debo matar, pero encontramos en Apocalipsis que el dragón fue vencido y que murieron tanta gente, etcétera. Entonces, uno podría decir, es contrario. No, no es contrario. Es que uno es un género distinto a lo de. Entonces, esa comprensión es la que nos ayuda la bibliología a entender a través de los géneros literarios y cuando ahora nos acerquemos, y hoy vamos a complementar un poquito más al Apocalipsis, nos vamos a dar cuenta, como decía por ahí, bueno, varios de ustedes, Merlin lo decía también, que no es para nada un libro de miedo, como siempre nos han dicho, además de la palabra Apocalipsis, que ya vamos a ver lo que significa, sino que más bien es un libro de esperanza que nos narra ciertos acontecimientos, como dice el propio libro, cosas que están sucediendo, cosas que van a suceder, pero desde una perspectiva, digamos, de ese género literario, que incluye también el género epistolar, o sea, hay una carta ahí, incluye profecía, hay profecía, pero también está la apocalíptica propiamente mencionada. Bueno, bienvenido por ahí, Joseph, que se incorporó. Buenas noches, Joseph. Buenas noches, profe. Perdón por el retraso ahí. No se preocupe, bienvenido. Vamos a compartir pantalla para, para iniciar. Por ahí veo que se está integrando Laura, bienvenida. Por acá. Ok, lo que por ahí ya debe verse en mi pantalla. Bueno, yo quisiera iniciar hablando acerca justamente del nombre, ¿verdad? Que por ahí lo vimos en el video y lo vimos en el podcast, pero la palabra apocalipsis, lo que significa en el original que se escribió en el griego, es la palabra revelación. Ya qué interesante, ¿verdad? Y si nos vamos, yo quiero que vayamos a la Biblia, no sé si tienen la Biblia ahí en la mano, se quita este y nos vamos a una vez al capítulo 1. Ahí mismo nos dice de qué trata este libro. Capítulo 1, versículo 1 de Apocalipsis. Dice así, más ahí está en la pantalla también. Leo la versión de Reina Valera. La revelación de Jesucristo,
que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben de suceder pronto. Continúo la lectura. Dice, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Verso 2, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Verso 3, me encanta este verso 3. Subrayelo, márquelo, como quiera. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. No sé si recuerdan cuando en la clase pasada lo vimos muy rápido, pero cuando hablamos de las cartas y del género epistolar, cuando hablamos de epistolar, hablamos de epístola, que es carta, tiene una introducción tipo carta, ¿verdad? Igual la conclusión, que la vamos a ver más adelante. Bueno, pero y desde esa introducción de tipo carta, nos dice que es la revelación. Eso es lo que significa la palabra apocalipsis. Como decía por ahí en el podcast, es como correr el velo, correr el telón y darnos cuenta qué es lo que está pasando detrás de este gran escenario que es el mundo, donde podemos ver la victoria del Señor siempre. Eso es el gran mensaje que nos da el Apocalipsis, y por eso es un libro de esperanza. Habla del acontecimiento. Jesucristo no se escribió para meternos miedo, sino que ese es el enfoque que tiene. Bueno, también por acá, algo central en este curso, no vamos a ver las formas de interpretación o en esta introducción. Lo vamos a ver cuando estemos en el módulo de Penta, que vamos a ir libro a libro. Ahí vamos a ver algunos temas de interpretación propiamente, que hay más, pero básicamente se divide como en 4 formas de interpretarlo. El historicista, el preterista, el idealista, el futurista, pero bueno, eso lo veremos después. De entrada, como introducción, es clave para interpretar ese texto saber que estamos ante 3 géneros literarios, y eso le pone un sabor diferente al Apocalipsis. Porque si nosotros vamos, por ejemplo, al libro de Salmos, todo es poético. Si vamos al libro de Jueces, todo es narrativa histórica. Si vamos a las cartas, ¿verdad? Es un género epistolar. Pero si en Apocalipsis nos encontramos 3 tipos de géneros. Número 1, y eso lo vemos en los primeros capítulos, es el género epistolar. Está escrito como carta para 7 iglesias específicas, que ahí en el texto la menciona, ¿verdad? En el capítulo 2, en el versículo 1, nos habla de la iglesia de Éfeso. Ahí mismo en el capítulo 2 nos habla de la iglesia de Esmirna, la iglesia de Pérgamo, la iglesia de Tiatira. En el capítulo 3 ya nos habla del mensaje a la iglesia de Sardis, que eran ciudades, comunidades cristianas, perdón, donde los cristianos de esas ciudades, tanto judíos como gentiles, recordando que los gentiles eran los no judíos, estaban viviendo persecución por su fe. Ahí mismo también en capítulo 3, la iglesia de Filadelfia, la iglesia de la Odisea. Entonces, número 1, entender que es una carta. O sea, es una carta dirigida a ellos, donde Juan recibe esta revelación. Hay algo interesante en el género de los apocalípticos, ¿verdad? Usualmente, en la parte o que hace contraste con la profecía. En la profecía, el profeta es el que recibe la revelación y la transmite. Usualmente en este género es como por un tercero. Esta es la revelación de Jesucristo. Así lo dice el versículo 1, capítulo 1, versículo 1. Es la revelación que Jesucristo le está dando a Juan.
Por decirlo así, Juan es el tercero. Y Juan lo transmite a las 7 iglesias. Y bueno, obviamente ya ahí después cuando entremos en términos de interpretación, veremos las distintas formas de cómo se traduce esto. Luego también tenemos el género profético por acá, porque contiene mensajes proféticos sobre el presente y sobre el futuro, porque está diciendo las cosas que han de suceder. Juan está diciendo lo que él, en esa revelación, se corre la cortina, se quita el velo. Juan recibe la revelación y está viendo las cosas que están sucediendo y las que han de suceder también. Entonces, por eso podemos encontrar el género profético ahí, porque hay profecía. Hay cosas que se dirigen tanto al presente como hacia el futuro también. Y el tercero, que ya lo he mencionado bastante, es el género apocalíptico, que es el género judío con mucha simbología, con mucha creatividad. Por ahí se mencionaba, lo pusimos en el podcast. eh, Ellos estaban viviendo momentos hostiles, cuando digo hostiles, de persecución. Había un emperador eh, que se llamaba Nerón, que era todo un personaje malvado, había matado a su familia incluso y demás, que él se proclamaba, bueno, obviamente todos los emperadores se llamaban César y ellos se creían que eran como Dios. Cuando Nerón deja de ser el emperador, después de perseguir cristianos y demás, asume el poder otro emperador en Roma, que Roma era un imperio en la época, que se llama Domiciano. Y Domiciano obligaba a la gente a adorarlo a él. Desde un punto de vista simbólico, y ahí digamos un pequeño tips, lo llamaba la bestia. Por eso encontramos, cuando usted lee Apocalipsis, que habla de la bestia, que habla el número de la bestia, y tal vez ahorita vamos a ver una diapositiva por ahí al respecto. Entonces ellos usaban símbolos, por decirlo así, códigos para comunicarse que tal vez no los entendieran los romanos o la gente del imperio para poder referirse, porque imagínense que estas cartas, recuerden que estamos en género epistolar también, las cartas que se enviaban, como lo mencionamos en la clase pasada, eran cartas que circulaban en las iglesias. Entonces, por ejemplo, tal vez la carta que llegaba a los colosenses, a Colosas, la leían en la Odisea o en otras comunidades cercanas. Entonces, si llegaba una carta de un apóstol a una comunidad de estas y les decía, huyan del emperador, ustedes no pueden adorar al emperador, etcétera, ¿verdad? Obviamente eso iba a hacer que ellos los mataran, porque tenían que adorarlo, ¿verdad? Sin embargo, entonces, aquí es donde entra este género que está lleno de mucha simbología, de mucha creatividad, de muchos colores. Vamos a encontrar donde hay colores, hay sonidos, hay incluso sabores. Lo encontramos, por ejemplo, cuando dice que se come el rollo y era amargo. ¿Por qué? Porque es un género el apocalíptico que invita mucho a la creatividad, a la imaginación. Eh, entonces, es importante entender eso. Ya lo mencioné un poquito sobre el género epistolar. Habla de las 7 iglesias, menciona que hay 7 lámparas. Por ejemplo, el versículo 4 dice: Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros. Entonces aquí ya nos dice los destinatarios. ¿Recuerdan cuando leíamos las cartas, epístola, ¿verdad? Hacia los colosenses, hacia los romanos, etcétera. Aquí está diciendo quiénes son los destinatarios. Dice gracia y paz, es una forma de saludar del que es, el que era y el que ha de venir. Qué bonito, ¿verdad? O sea, está hablando de Jesucristo. Posiblemente este lenguaje no lo iban a entender los romanos, los perseguidores, ¿verdad? Dice, y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Era un lenguaje diferente, por eso es como un código que los hebreos sí lo podían entender. Entonces, está dirigido a estas 7 iglesias de Asia Menor, lo que hoy es
la parte baja, podríamos decir, en el mapa de Turquía. Menciona el género profético, lo que nos dice lo que va a ocurrir. Apocalipsis revela eventos futuros que culminan con la segunda venida de Cristo y la restauración final. Nos dice también lo que está ocurriendo y revela la realidad tras los telones, lo que está pasando de verdad en el mundo espiritual, más allá de lo que es visible. Nosotros no podemos ver tal vez esta guerra espiritual de forma natural, pero lo que Apocalipsis está diciendo, vean, quita el telón, hay una guerra espiritual que se está dando, que se dio, que se dará y que no podemos ver, pero al final hay un vencedor. Apocalipsis no solo mira al futuro, sino también ilumina el presente. Porque ya, por ejemplo, lo que dice, qué bonito, en el versículo 3, bienaventurado el que lee, está hablando del presente. Y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, o sea, apunta hacia el futuro también. Ok. Y bueno, el género apocalíptico ya lo mencioné. Por ejemplo, en el versículo 7, apenas estamos en el capítulo 1, ¿verdad? Dice, he aquí que viene con las nubes y todo ojo lo verá. Esto también nos evoca, por ejemplo, si usted lee el capítulo, alguien me puede leer tal vez para aprovechar, Daniel capítulo 7, versículo 13, para que vean la conexión que también tenemos con el Antiguo Testamento. Si alguien lo tiene, nada más lo empieza para que yo no lo estoy viendo. Daniel, capítulo 7, versículo 13. ¿Quién dijo yo? Dice así, Dios les bendiga. Amén. Dice, 7, ¿qué dijo? Perdón. 7, 13. 13, dice, mientras tenía yo esta visión durante la noche, vi que en las nubes del cielo venía alguien semejante a un hijo de hombre, el cual se acercó al anciano entrado en años y hasta se le pidió acercarse más a él. Y al 14, por favor. Al 14. Y se Sí, le también. dio el dominio, la gloria y el reino para que todos los pueblos y naciones y lenguas le sirvieran, y su dominio es eterno y nunca tendrá fin, y su reino jamás será destruido. Gracias, Laura. Cuando usted escucha esos dos versículos, ¿a qué le suena? ¿De quién está hablando el profeta Daniel aquí? Hablando de Cristo. Exactamente. Hablando de Cristo, ¿verdad? Dice que he aquí con las nubes del cielo venía uno como hijo de hombre, etcétera, ¿verdad? Y se le fue dado dominio y gloria y reino, y habla de servirlo y un reino que no pasará y nunca será destruido. Es un pasaje mesiánico, está apuntando a Jesús. Y vean que Apocalipsis, dentro de este género, que también Daniel, el libro de Daniel tiene género apocalíptico o apocalíptica, ¿cómo tiene esa conexión? Aquí en el versículo, como estamos viendo, en el versículo 7, que está hablando de esa introducción, apenas capítulo 1, versículo 7, ya evoca a esa imagen que en la mente de los primeros oyentes o lectores de esta revelación, ¿con qué conectaban ellos de inmediato? Porque ellos conocían las escrituras. Cuando Juan les dice esto, ellos conectan de una vez con el Mesías, con el Señor. Entonces, eso lo encontramos en este género. Este género, bueno, ya lo dije, tiene mucha simbología, visiones, bestias, números, colores con significado, que ellos lo comprendían. Entonces, por ejemplo, cuando hablaban del color amarillo en el caballo, que era como amarillo, bueno, era un tema de hambre. Cuando hablaba del color rojo, pues representaba sangre, cosas difíciles que ellos estaban pasando, ¿verdad? Y hay algo interesante, no solamente en este Apocalipsis de Juan, que debo decir que para la época andaban como rondando varios apocalipsis,
de diferentes temas, ¿verdad? Este es el Apocalipsis de Juan, la revelación de Jesucristo. Habían temas típicos, ahí había un patrón típico en este tipo de literatura, y era que había opresión, habían desastres universales, cataclismos, terremotos. Esa era la forma de ellos de expresar que las cosas no estaban bien en ese género literario, pero finalmente una esperanza tras una intervención divina, lo que llaman un final apoteósico, por decirlo así, ¿verdad? Que, donde una fuerza divina intervenía. Ahora, este género es el que utiliza Juan a través de esta revelación para mostrar la intervención divina del Señor en favor de su pueblo. Entonces, eso es un poquito lo que nos encontramos en ese contexto general, en esta introducción. Por ejemplo, si hablamos de Juan, Juan es llevado a la isla de Patmos. Patmos es una isla que está cerca de Turquía, ahí como entre Turquía y la parte de Grecia y cerca también de alguna forma bueno, está en el mar Mediterráneo que conecta con el Medio Oriente. Juan es llevado exiliado por su fe, por no doblar su rodilla delante del César, y lo llevaron ahí. Él no estaba de vacaciones en esa isla, es un lugar de tortura, de tormento, ¿verdad? Ahí recibe esta visión. Nos vamos a encontrar en el libro de Apocalipsis muchos números y son simbólicos. Aquí es importante mencionar que tal vez para nosotros los números tienen una connotación muy cuantitativa. O sea, cuando digo cuantitativo, de 7, ¿verdad? Sin embargo, la connotación que tiene en este género, es lleno de símbolos, no es tan cuantitativa, sino cualitativa. Tiene un aspecto simbólico. Por ejemplo, el 7 es abundante, habla de las 7 iglesias, las 7 lámparas, los 7 sellos, las 7 trompetas, las 7 copas. Vamos a encontrar el 7 por todo lado. Creo que más de 50 veces aparece la palabra o el número 7 en el libro de Apocalipsis. ¿Por qué? Porque el número 7, en esa simbología de los hebreos, representaba la plenitud, la creación que Dios terminó, ¿verdad? Y que el séptimo día descansó, la plenitud de Dios. Entonces, el 7, y esto es muy común verlo en la literatura que nos encontramos de Juan, en los evangelios y en las otras 3 cartas que tiene Juan. Los evangelios ya lo vimos, el evangelio de Juan está lleno de 7. Los 7 yo soy, las 7 señales, etcétera. Por ejemplo, el número 144,000, que es un número, y de aquí se han sacado un montón de interpretaciones, hasta religiones y demás, pero es un número simbólico que lo que representa es plenitud. ¿Qué representa? Por ejemplo, las 12 tribus, los 12 apóstoles. 12 por 12, ¿cuánto es? Los matemáticos. Saque la calculadora. Adivino, 24. 144. 12 por 12 son 144. Y la Biblia nos menciona que es 144,000. El número 1000, yo no estoy diciendo que exactamente sea así, pero en la interpretación, a como lo veían los primeros lectores o oyentes, el número 1000 representaba multitud, representaba un número muy grande. Esto también nos puede ayudar cuando leemos otros escritos, incluso los evangelios, cuando se menciona el número 1000, tal vez no es que alguien estaba, por ejemplo, cuando se habla de la conversión de 5,000, difícilmente alguien iba a estar con una calculadora viendo ahí, serán 4,999, 5,000. No, era multitud. Puede que sí sean 5,000 con exactitud, pero no necesariamente eso es lo que está diciendo, sino que está hablando de muchos. Y en este caso, 12 por 12, 144, por 1000, 144,000. Lo que nos está diciendo es un número simbólico de plenitud, de que va a haber muchos, de que hay mucho espacio para recibirnos con el Señor, y que no es un número limitado, simplemente de que son los 144,000. El número matemático son los que van a entrar en el cielo, por decirlo así.
El otro, por ejemplo, es el famoso número de la bestia, el 666, que por ahí lo mencionaba, no sé si fue Luis o Juan Drey, ¿verdad? Que hay gente que obviamente sataniza este número y se han hecho películas de terror y un montón de cosas al respecto. La Biblia menciona que este es el número de la bestia. Ahora, recordando lo que mencioné anteriormente, que al emperador le llamaban la bestia. Y el texto dice, y el número de la bestia es un número de hombre, y este es el número 666. Ahora, les quiero mostrar algo muy rápidamente. Vamos a ver si puedo. Quiero mostrarles algo rápidamente. Acá, compartir otra vez. Por ejemplo, de cómo lo entendían esos primeros oyentes o lectores. Por ejemplo, hay algo que se llama la gematría. La gematría es cuando se utilizan números para decir cosas o palabras, ¿verdad? Eso es lo que tiene que ver. Por ejemplo, cuando los primeros lectores se les decía que el número 666 es el número de la bestia y es un número de hombre, ellos de una vez captaban de que se estaba hablando del emperador. ¿Por qué? Si lo ven aquí en esta lámina, no sé si lo pueden ver, por ejemplo, la palabra Nerón en la gematría de los hebreos, cada letra representaba un número. Y se ven estas letras acá del cuadrito de la derecha, son las letras que deletrean, voy a redundancia, la palabra Nerón César o Caesar en hebreo. Entonces, por ejemplo, la primera era el número 50, la que sigue el número 200 y así sucesivamente. Y si usted hace la suma, le va a dar el número 666. Entonces, cuando ellos les decían el número 666, ya entendían que estaba hablando del emperador, de Nerón o su sucesor, que fue Domiciano. Entonces, para no decir el emperador es la bestia, el emperador es, no le hagan caso, huyan de él y va a ser. Entonces ellos usaban ese tipo de simbología para que se pudiesen entender. ¿Ok? No sé si soy suficientemente claro como con ese ejemplo y se entiende bien. Ahora, que tenga una interpretación hoy en día simbólica o algunos quieran darle una interpretación simbólica que tenga que ver con lo malo y demás, pues sí es cierto. De hecho, eso es lo que la Biblia nos está diciendo, ¿verdad? También. Pero bueno, eso lo veremos un poco más a detalle en el otro módulo. Pero sí puede tener, y de hecho lo es. O sea, está hablando de que es una persona utilizada por el demonio. Pero esto es lo que entendieron los primeros lectores, ¿verdad? Los primeros oyentes. Los primeros destinatarios, bueno, es una pregunta fundamental. ¿Qué entendieron? Por eso les ponía ese ejemplo de esos primeros destinatarios. Ese apocalipsis tenía sentido para ellos, para interpretarlo bien, y no podemos saltarnos ese paso. Eso es muy importante. ¿Qué entendieron? Y esto no solamente en el apocalipsis, esto aplica para cualquier otro libro. ¿Qué entendieron? Ese es el primer paso de interpretación. Tenemos que hacer un esfuerzo, por eso el método Penta nos invita a pensar y a explorar y a tomar notas, explorar con los diferentes recursos que tenemos hoy en día a la mano, qué estaba pasando en ese contexto. Por ejemplo, si no tuviésemos claro en el contexto que esas iglesias estaban siendo perseguidas, que estaban muriendo, de hecho, por ahí en el libro se menciona un Antipas, un personaje que había sido mártir, que había sido sacrificado por creer en Jesucristo. Si no buscamos ese contexto, cuando leemos de la persecución y de los santos, y estas son las oraciones que suben al cielo y las vestiduras blancas, etcétera, nos cuesta mucho encontrar el sentido de por qué está diciendo todo esto. Bueno, había un contexto de sufrimiento, de opresión, donde lo que el Apocalipsis se envía para traer esperanza y paz, y que a pesar de todo eso, verá un cielo nuevo, una tierra nueva y una esperanza para todos.
Muchos estaban siendo perseguidos por su fe y ese Apocalipsis pues daba eso. El mensaje era, a pesar de todo esto, Dios tiene el control. Cristo ha vencido y hay esperanza. Y yo creo que ese sigue siendo un mensaje radical y potente para hoy. Apocalipsis 2:10 dice, no temas en nada lo que vas a padecer. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. Qué mensaje tan esperanzador en medio de un mundo de caos y opresión que era como el que ellos estaban padeciendo. Hay una imagen que me encantó como quedó hoy, como lo trabajamos en el podcast, que habla de, no sé si la recuerdan, que el Apocalipsis es, o todo este gran mensaje que nos da, es como un partido. Habla de un partido de fútbol, hace la comparación, la final del Mundial. Obviamente no esta, de Argentina y España, para no hacer polémicas, donde hay un equipo que va ganando 10-0. Minuto 88, quedan 2 minutos para terminar el partido. A nivel de logística, a nivel de... Es imposible que el equipo que va perdiendo, que lleva 0 empate, el equipo que lleva 10 ya puede casi que celebrar, ¿verdad? Ya le están poniendo el nombre al trofeo de vencedor, pero todavía falta. Esta es como la tensión que llaman en teología, ¿verdad? El ya, pero todavía no. Ya ganaste, ya venciste, pero quedan 2 minutos. Y hasta que el árbitro pite el final, es que puede levantar la copa. Pero ya ganaste, ya eres vencedor. Ahí también nos debe hacer eco Romanos cuando dice que somos más que vencedores. O sea, ya somos vencedores en Cristo. Sin embargo, en esos 2 minutos, que son los que quedan para la derrota definitiva del enemigo, en este caso el diablo, en esos 2 minutos que le quedan, dicen en esta comparación del podcast que ese equipo rival empieza a tirar codazos, patadas, y usted como equipo vencedor tiene que seguir corriendo, tiene que seguir jugando el partido hasta que el árbitro termine. Pero el equipo rival sabe que le queda poco tiempo y por eso va a tratar de que te expulsen, de que te rindas antes de tiempo. Ese es el gran mensaje de Apocalipsis, que estamos en un mundo caótico, en un mundo donde pareciera de desesperanza, donde cada vez el enemigo, vemos noticias cada vez más terribles, pero el mensaje es, confiemos, ya hemos vencido. Cristo está en control, Dios está en control de todo el escenario, por eso nos quitan el telón de fondo para que podamos ver de que ya el Señor ha vencido y lo que falta nada más es poco y que pronto vamos a recibir esa corona de vida. Es como el gran mensaje, pues al final lo que les decía, ¿verdad? Es un acontecimiento, el acontecimiento de Jesucristo ya ha pasado, pero también va a pasar. Es esa tensión, ¿verdad? Cristo ya vino, pero todavía no. El reino de Dios está aquí, pero todavía no, ¿verdad? Es un mensaje, dice en el capítulo 19, versículo 16, dice, y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. Vea qué final, Apocalipsis tiene 22 capítulos, ya hacia el final. Recuerden todo lo que ha pasado, luego veremos estructura, no hoy es introducción, pero la parte de las cartas, luego después viene la exaltación, la coronación, los juicios de Dios, esa guerra cósmica, pero cierra con Rey de Reyes y Señor de Señores, esa vestidura y en el muslo escrito este nombre que era un simbolismo de poderío, de autoridad. Y Apocalipsis presenta como este clímax de toda la historia bíblica. Recuerden, empezamos en Génesis con la creación, con la caída del hombre, con el hombre desterrado del Edén, de la presencia de Dios, pero aquí regresa. No es el hombre subiendo al cielo, es el cielo bajando a la tierra. Siempre Dios acercándose hacia nosotros. Qué precioso y qué lindo. A mí me emociona mucho escuchar este mensaje del Señor, que a pesar de toda la historia, de todo lo que hemos sido, las veces que nos hemos caído, pero el mensaje de redención llega hasta su clímax final
con la coronación de esa nueva creación que vamos a ver ahorita. Lo que les decía, él ya, pero todavía no. Jesús ya ha venido, pero todavía no en plenitud. Esa es como la tensión teológica. Su reino está aquí, pero todavía no en totalidad. Somos salvos, pero todavía no completamente porque estamos en este cuerpo físico, ¿verdad? Todavía. Somos santos, sí, somos santos, apartados por Dios, pero todavía no perfectamente. Dice Romanos 8, porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, o sea, tenemos una esperanza que ahorita no estamos viendo, porque hay cosas difíciles que afrontamos, pero sabemos que podemos confiar en el Señor y en esa redención que Él trae para nosotros. Hacia el cierre, nos encontramos, recuerde, en el medio del Apocalipsis, del capítulo 7 y demás en adelante, encontramos todas esas destrucciones y esas visiones de que la ira de Dios y demás, pero hacia el cierre, ahora sí, venga tu reino. Nos encontramos una boda que es una imagen universal de esa unión definitiva entre Cristo y su pueblo. Nos encontramos una ciudad que viene, la nueva Jerusalén que desciende del cielo. Hay algo precioso que dice el texto, dice que Él hace todas las cosas nuevas. O sea, todas las cosas van a ser nuevas. Qué esperanza tan bonita, ¿verdad? Una ciudad que viene, esa nueva Jerusalén, que desciende del cielo como, dice, como una novia ataviada que viene a encontrarse con su marido. Dice cielos nuevos, tierra nueva, Dios hace nuevas todas las cosas. Y en el epicentro de esa espiritualidad, nosotros podemos decir como esa oración que Jesús nos enseñó, venga tu reino. Y Apocalipsis nos cuenta cómo finalmente ese reino de Dios ha de venir. Dice en el capítulo 21, el versículo 2, dice, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios. Imagínense a Juan teniendo esa visión después de haber visto dragones, rayos, la ira de Dios, los caballos, la muerte, la bestia, el dragón. Ahora dice, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Qué lindo y qué precioso esa imagen y tan esperanzadora para nosotros. Y cierra ese arco narrativo de toda la Biblia. ¿Recuerdan dónde empezó todo? En Génesis, en el árbol de la vida que estaba en ese jardín. Todo lo que nos encontramos de tapa a tapa, de Génesis hasta este cierre de Apocalipsis, es el proyecto de redención, de salvación del Señor. Desde Génesis hasta Apocalipsis, en Génesis nos encontramos ese árbol de la vida. Y en Apocalipsis, capítulo 22, versículo 2, ¿qué es lo que dice? En medio de la calle de la ciudad estaba el árbol de la vida, ese árbol que lo habíamos visto en Génesis. Y ese árbol que produce 12 frutos y habla de que ese árbol es para la sanidad de las naciones y demás. Tiene una representación simbólica también. Algunos le dan esa representación de que ese árbol de la vida es Jesucristo, que ha estado desde el principio y hasta el fin. En ese final me parece pues hermoso. Y Apocalipsis es esto, es la teología de la esperanza que impulsa hacia adelante la historia de la iglesia y de la humanidad. Esto es hacia donde apunta Apocalipsis. Lo más importante es lo que hace Dios a través de Jesucristo, el Cordero. Esa imagen la vamos a encontrar muchísimas veces. Por eso Juan en el Evangelio es quien habla del Cordero de Dios. Por esas y otras razones se incluyó este Apocalipsis en el canon bíblico. El jardín del Génesis se ha transformado ahora en una ciudad jardín, esta nueva Jerusalén. Y Apocalipsis pues cierra este arco narrativo de toda la Biblia con esperanza. Dice en el Apocalipsis 21, versículo 5, he aquí yo hago nuevas todas las cosas. Y Apocalipsis, no lo mencionamos acá, pero está lleno de profecías de Isaías, de Daniel, de Zacarías, de Jeremías, de Ezequiel. Hay una conexión increíble con cosas que Jesús dijo, que dijeron los profetas, porque la Biblia se conecta toda entre sí. Y pues así cierra ese
ese arco narrativo. Un repaso rapidísimo en 30 segundos. Apocalipsis representa la revelación, ese es el nombre, no de miedo, sino de esperanza, el acontecimiento Jesucristo y lo que ocurre tras telones. Juan, desde Patmos, nos presenta números simbólicos, 7, 104.000, 66, escrito para las comunidades perseguidas que necesitaban esperanza. Hay 3 géneros literarios que encontramos en el epistolar. Hay 7 cartas. Hay género profético, porque nos habla del futuro y del presente, y el género apocalíptico, que nos habla de esa simbología judía. La tensión del ya, pero todavía no. Jesús ha venido, pero volverá. Su reino está aquí, pero aún no en plenitud. Vivimos en esa promesa y su cumplimiento. Y pues desde Apocalipsis, desde Génesis hasta Apocalipsis, el árbol de la vida reaparece. El jardín se transforma en la ciudad jardín. Apocalipsis cierra el arco narrativo de toda la Biblia. Y Apocalipsis es esto, la teología de la esperanza. Lo central es lo que Dios hace a través de Jesucristo. Y pues esto es el contexto, el marco de lo que es Apocalipsis en pocas palabras. Y es un libro que está lleno de cosas preciosas que nos debe invitar a leerlo con esa esperanza. Yo quisiera que usted salga motivado hoy, que diga yo, si no me lo he leído, lo voy a leer, y que cuando llegue a los dragones y a los monstruos y a las cosas, usted lo vea más bien con esa esperanza de que todas esas cosas van a pasar y que Cristo ha vencido. Y es el mensaje que cierra este libro precioso que hemos recorrido en estas 9 clases por todos sus géneros literarios, y que si Dios nos lo permite y ustedes así quieren seguir, nos vamos a adentrar a partir de la próxima semana en ese bosque tan precioso para conocer más detalles. Amén. Los escucho. ¿Alguien quisiera aportar algo de cierre? ¿Qué les parece Apocalipsis? Una verdadera joya. Muy bueno, muy bueno. Muy bueno ahí la comparación de como una final del mundial, excelente. Y cómo verlo desde que inició en Génesis hasta el final, ¿verdad? Esa transformación, como excelente, excelente. Qué bueno. Profe, Sí, adelante. tengo una duda. ¿Usted en cuál profecía usted cree que estemos? Mira que es interesante y muy buena pregunta. Vamos a ver, y tal vez no quiero adelantarme a la clase cuando ya nos adentremos hay 4 formas de interpretación de generales, hay tal vez más, pero las generales tienen que ver con, por ejemplo, hay gente que dice que el Apocalipsis, y esa es la interpretación preterista o histórica, de que es algo que ya pasó, que tenía que ver nada más con los anteriores, con la gente que ya pasó. Hay otra interpretación que apunta hacia adelante, más bien, que son cosas, la que llama la historicista, más bien, que es justamente la que me estás preguntando. En esa interpretación, la gente dice, bueno, ya pasó el tiempo de la iglesia de Éfeso y los acontecimientos de la iglesia primitiva fueron el de Éfeso. Y hay quienes dicen que estamos justamente en lo que le está sucediendo a la iglesia número 6, que creo que es Filadelfia, y que falta lo que le acontezca a la Odisea. Entonces, vamos a ver, mi forma de verlo no es posicionarme en una específica, porque las 4, no mencioné las otras 2, una tiene que ver con un tema más futurista y otra más mística, sino que hay de todo. Yo creo que hay de todo. Podría pensar que estamos en los últimos tiempos, las profecías de los últimos tiempos, por todo lo que está aconteciendo, pero también sería irresponsable decir es esto o es aquello, porque la palabra de Dios dice que nadie sabe el día ni la hora. Los que se atreven a decir, es entre tanto, es en el otro, yo creo que a veces están bateando con todo el respeto que ellos se merecen, porque
La Biblia dice, hay señales, hay principio de dolores, estamos viendo señales, pero nadie sabe el día ni la hora. Así que no me atrevo yo, Joseph, a decir exactamente es esto, sino prefiero disfrutar de lo que Dios nos muestra, hacer nuestra tarea, que es la misión, pero sí entender y ser sabios y entendidos en que estamos en tiempos donde no hay tiempo que perder. Ok, profe, gracias. Bueno, ¿alguien más? Listo, entonces. Bueno, familia, un abrazo. Si Dios lo permite, nos vemos, nos oímos el próximo miércoles. Estén atentos al chat para ayudarles con más contenido y que disfrutemos mucho de la lectura bíblica. Dios los bendiga mucho. Buenas noches. Bendiciones, buenas noches. Buenas noches, Buenas bendiciones. noches. Buenas noches. Gracias, Pedrito. Buenas Bye, bye. noches, bendiciones, amén.